Hola mundo jurídico, he aquí Kevin Moreno en un nuevo video para nuestro canal de YouTube. Sean bienvenidos. El día de hoy vamos a ver una historia motivadora e inspiradora para todos quienes amamos el derecho. Esta es la historia de Thurgood Marshall, el primer juez afroamericano de la Corte Suprema de los Estados Unidos. ¿Cómo llegó a ser juez? ¿Cuál fue su vida? ¿Cuál fue su motivación? ¿Qué fueron los hechos que marcaron por toda su vida? ¿Y qué fue lo que le motivó a seguir siendo uno de los mejores abogados y de los jueces más recordados en la historia de Estados Unidos? Hoy el video biográfico de Thurgood Marshall. Thurgood Marshall nace el 2 de junio de 1908 en Baltimore, Maryland. Proveniente de una familia de esclavos afroamericanos, su padre, William Marshall, trabajador del ferrocarril y mayordomo en un club de campo de blancos. Su madre, Norma Williams, maestra de escuela primaria. Sus primeros años. En sus primeros años de vida, el niño Thurgood Marshall sufría constantes burlas de sus compañeros por su peculiar nombre, así que decidió cambiarse como hasta ahora se lo conoce, Thurgood Marshall. Desde esa temprana edad, Marshall fue consciente de las injusticias raciales en Estados Unidos. A pesar de la desigualdad y el racismo que existía, su padre siempre le decía a Thurgood que defendiera por sobre todas las cosas sus creencias. La influencia de su padre, de hecho, fue tan fuerte que más adelante en su vida Marshall confesó que su padre nunca le dijo que fuera abogado, simplemente le convirtió en uno. El derecho como vocación. Su férrea vocación por las leyes curiosamente se produce en su escuela secundaria, cuando el director de la escuela, como castigo, le hace leer al niño Thurgood la Constitución de los Estados Unidos. A Marshall inmediatamente le gustó la Constitución. Se interesó especialmente por el artículo 3, que habla sobre la rama judicial del gobierno, y la Declaración de Derechos, que enumera los derechos que debían disfrutar todos los ciudadanos estadounidenses. Su inclinación por las leyes y la justicia le motivó a estudiar Derecho. Inicialmente quiso estudiar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Maryland, pero fue rechazado porque no era blanco. Marshall entonces asistió a la Facultad de Derecho de la Universidad de Howard. En Howard conoció a su mentor, Charles Hamilton Houston, quien alentó al joven Marshall y a sus compañeros de clase a usar la ley como motor para el cambio social. Marshall recibió el título de abogado en 1933 y se graduó con honores como primero en su clase. Su vida como abogado. Tras su graduación en Howard, Marshall comenzó la práctica privada de derecho en Baltimore. Entre sus primeras victorias legales están el caso Murray vs. Pearson en 1935, una demanda en la que se le acusa a la Universidad de Maryland de violar la garantía de la 14ª enmienda de igual protección de las leyes, al negar que un solicitante afroamericano pueda ser admitido en la Facultad de Derecho únicamente por motivos de raza. En 1936, Marshall se convirtió en el abogado de plantilla en Houston para la famosa Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color, la NAACP. En 1938 se convirtió en el presidente principal de la oficina legal de la NAACP y 2 años más tarde fue nombrado jefe del Fondo Educativo y de Defensa Legal de la NAACP. Marshall
se convirtió en uno de los principales y más conocidos abogados del país. Argumentó cerca de 32 casos ante la Corte Suprema de Estados Unidos, de los cuales ganó 29. Algunos de sus casos notables incluyen Smith versus Allwright en 1944, donde se encontró que los estados no podían excluir a los votantes negros de las primarias. Shelley versus Creamer en 1948, el caso que anuló los convenios de vivienda restrictivos basados en la raza. Sweet versus Pintor en 1950, el caso que consideraba inconstitucionales las instalaciones separadas para estudiantes negros, profesionales y graduados. No obstante, el caso más famoso de Marshall fue el histórico Brown versus Board of Education en 1954, caso en el que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Earl Warren, señaló: en el campo de la educación pública, la doctrina de separados pero iguales no tiene lugar, y que además las instalaciones educativas separadas son inherentemente discriminatorias. Vida personal. Marshall, además de ser un gran abogado, siempre fue una persona muy entregada a su esposa y a su familia. En 1929 se casó con el amor de su vida, Vivian Burrell. Al parecer todo iba bien, hasta que a su esposa Vivian le detectaron cáncer. Marshall no dejó sola a su esposa ni en los más difíciles momentos, pero no fue suficiente. Vivian muere en 1955, dejando atrás 25 años de matrimonio y un gran vacío en Thurgood Marshall. Años después, conoce a Cecilia Suyat, con quien contrajo 2 hijos. Todo mejoraba para Marshall, pero en los próximos años de su vida, todo esto cambiaría completamente. Muchas gracias por haber llegado a esta parte del video. Si te gusta más contenido como este, te invito a que le des like a nuestro video y a que te suscribas a nuestro canal para seguir viendo más novedades como esta. Continuemos. Corte Suprema de Justicia. En 1961, el presidente John F. Kennedy nominó a Thurgood Marshall a la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el segundo circuito. Esta decisión tuvo una oposición clara por los senadores del sur para poder detener esta nominación. 4 años después, el presidente Lyndon B. Johnson nombró a Marshall Procurador General de los Estados Unidos, y no sería hasta el 30 de agosto de 1967 cuando Marshall fue finalmente confirmado por el Senado de los Estados Unidos de Norteamérica y se unió a la prestigiosa Corte Suprema de los Estados Unidos, convirtiéndose así en el primer juez afroamericano. En ese momento, la Corte estaba conformada por una mayoría liberal y las opiniones de Marshall fueron generalmente aceptadas. A lo largo de su mandato histórico, como juez, Marshall desarrolló una reputación como un miembro apasionado de la Corte que apoyó la expansión de los derechos civiles, promulgando leyes de acción afirmativa y limitando el castigo penal. Por su convicción y lucha incansable por los derechos de los ciudadanos, Thurgood Marshall fue apodado Mr. Civil Rights, es decir, el señor de los derechos civiles. Tras 25 años como ejercicio en la Corte Suprema de los Estados Unidos, siempre enfatizó la necesidad de un trato equitativo y justo para todas las minorías del país. Sin embargo, a medida que pasaron los años, muchos de sus jueces aliados más cercanos se retiraron o murieron en el cargo,
creando oportunidades para que los presidentes republicanos nombren jueces de tendencia conservadora. Ya en los años 90, Marshall era conocido como el Gran Disidente, uno de los últimos jueces liberales que quedaban en una Corte Suprema dominada por una mayoría conservadora. Un legado supremo. En 1991, Marshall decide retirarse de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos debido al deterioro en su salud. Fue el presidente George Bush padre quien nombró a su reemplazo, el juez Clarence Thomas. El Mr. Civil Rights, con 84 años, con su salud deteriorada y sin su cargo como juez, muere a causa de insuficiencia cardíaca en el año de 1993. Por su gran importancia en el mundo jurídico, el funeral de Thurgood Marshall se desarrolló en el Gran Salón de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Además, como homenaje, su ataúd fue cubierta por la bandera del país, siendo el segundo juez en recibir este honor. Pero ese gran legado no murió ahí. Como tributo, en 1978, la Facultad de Derecho de la Universidad del Sur de Texas pasó a llamarse Escuela de Derecho Thurgood Marshall y hasta el día de hoy se ubica entre las mejores 5 escuelas del país para afroamericanos. En 1987 nace el Thurgood Marshall College Fund, una organización que apoya a casi 300,000 estudiantes que asisten a las escuelas en colegios, universidades, facultades de medicina y facultades de derecho históricamente afroamericanas. Thurgood Marshall, el abogado que defendía los derechos civiles de las minorías, convertido en juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos, tuvo un impacto significativo en la historia jurídica y en la vida de todos los estadounidenses. Marshall supo cómo utilizar el poder de la justicia para defender los derechos de los más vulnerables, pero además para enfrentar los grandes problemas de la humanidad y que lamentablemente hasta ahora lo vivimos: el racismo y la discriminación. Nuestro mayor homenaje a Thurgood Marshall es enfrentar ese status quo, transformar la realidad de las personas y utilizar el derecho como un vehículo para poder ayudar a quienes más lo necesitan. Muchas gracias. Si te gustó este video, te invito a que le des like, a que compartas con tus amigos y a que te suscribas a nuestro canal. Créeme que eso nos ayudará muchísimo. Nos vemos en el próximo video.